Bienvenidos a la clase de hoy. Hoy hablaremos acerca de la instalación o colocación de prótesis totales. Comencemos. La instalación es la última fase del protocolo de tratamiento en una prótesis total removible convencional y consiste en la entrega formal de la dentadura ya acrilada o polimerizada. Como vemos en la imagen, aquí observamos una dentadura terminada, una dentadura caracterizada en el sector anterior, tanto en el montaje de los dientes como en la encía artificial. Vemos que la dentadura pues se asemeja mucho a la dentición normal de un paciente dentado e inclusive se caracteriza los frenillos a nivel del fondo del surco. Observamos también que el fondo del surco se copió perfecto, el cual debe de ser para nosotros como clínicos el estándar, la meta a alcanzar cuando se entrega una prótesis total removible a un paciente. Sin embargo, este tipo de caracterizaciones tienen un costo agregado que hacen a veces que se dificulte un poco la colocación de dentaduras con este nivel de calidad, pero debe de ser nuestra meta al final de la jornada. Los objetivos de esta etapa clínica son varios. Primero, se debe tratar de que no exista dolor durante la inserción y remoción de los aparatos o cuando estos entran en contacto cruzal, es decir, cuando usted coloca la dentadura superior o inferior en la boca del paciente, esta debe de entrar y de salir sin lacerar la mucosa subyacente y que cuando el paciente muerda no ejerza puntos de presión en la mucosa que se pueden tornar después en llagas o puntos dolorosos. La oclusión debe de ser uniforme, con una interdigitación idéntica a la que se observa en el montaje en articulador y a la que confirmamos en la cita anterior, que fue la prueba con dientes. Además de esto, la prótesis debe de permanecer en su lugar cuando son insertadas o durante la apertura normal de la boca. Apertura normal de la boca, esto es muy importante, señores. Generalmente los pacientes, cuando uno le coloca la dentadura, le dice abre, el paciente abre como si fuera un cocodrilo. Y normalmente nosotros, los seres humanos, en nuestras actividades normales, no abrimos la boca así. La apertura normal no debe de sobrepasar los 40 milímetros de apertura. Entonces, uno tiene que instruir al paciente en ese momento de que la apertura debe de ser una apertura como si fuera para llevarse a la boca un bocado de alimento. También debemos de garantizar en esta etapa que el paciente comprenda cómo controlar las prótesis, qué esperar de ellas y sobre todo cómo limpiarlas. Los principales cambios en la prótesis en esta etapa se van a realizar única y exclusivamente en las superficies oclusales y la superficie de impresión. Y en estos nosotros vamos a tener que hacer dos cosas. Primero, la evaluación de la corrección de la superficie de impresión, garantizando retención y estabilidad y eliminar cualquier causa que le dé al paciente, o sea, cualquier causa de molestia o de dolor. En segundo lugar, vamos a evaluar y a corregir la superficie oclusal, verificando y descartando que tengamos o errores oclusales del laboratorio o errores oclusales clínicos. Es decir, en el transcurso de la polimerización o acrilado de la dentadura pueden haber algunos errores con respecto a la posición en la que estaban los dientes. Por el prensado, pues los dientes se pueden mover y causarnos errores oclusales al momento de la colocación. También estos errores pueden ser a razón clínica y esto se va a notar básicamente cuando tenemos un aumento o disminución excesiva de la dimensión vertical. En cuanto a los errores que se van a dar en la superficie de impresión, hay que evaluar correctamente los mismos. Tenemos que examinar cuidadosamente la superficie de impresión de la dentadura buscando puntos dolorosos o molestias. La idea de esto es garantizar el confort al paciente y evitar que el paciente empiece a tomar trayectorias anormales al momento de la apertura y cierre mandibular que van a causar entonces el desplazamiento de la dentadura. Vemos en la imagen aquí que vemos un corte sagital de una dentadura y nos muestra con los números 1, 2 y 3 los principales errores que pueden aparecer en la superficie de impresión. Vamos a tener dolor cuando, como en el punto 1, vamos a ver que hay nódulos o espículas de acrílico y estas van a impactarse sobre la mucosa y a causar sensación dolorosa.
En el segundo punto, el punto 2, podemos observar que ante la presencia de márgenes de acrílico filoso también vamos a tener molestias y dolor. Y tercero, y muy importante, es cuando hay sobreextensiones, como marca el punto 3, sobreextensiones en las retenciones óseas que puedan aparecer en los rebordes residuales del paciente. Estos se van a eliminar con la ayuda de una fresa metálica, un fresón metálico o una piedra rosada de acrílico. Se va a rebajar levemente en la zona. Otro punto importante es la retención. La retención debe de lograrse inmediatamente se coloquen las prótesis en boca. Y hay que esperar un intervalo de tiempo de no más de 2 minutos para que la prótesis se vea envuelta en saliva y la dentadura pues permanezca en posición ante una apertura moderada de la boca. La prótesis superior, o sea, cuando usted la coloca y ya logra que se envuelva en esa capa de saliva, debe de ofrecer resistencia cuando es tirada hacia abajo con el pulgar y el dedo índice, principalmente sujetándola a nivel de los incisivos. En el caso del inferior, generalmente esta no suele ofrecer una resistencia significativa. Y Y es porque anatómicamente nosotros siempre vamos a tener un ligero sellado periférico un poco más deficiente, ligeramente más deficiente que en el superior, por la cantidad increíble de inserciones musculares que presenta el maxilar inferior, tanto por el surco lingual como por vestibular. Pero eso no implica que la dentadura prácticamente baile dentro de la boca del paciente. Debe de haber un poquito de resistencia. Entonces, si esto no se logra, hay que ver si hay sobreextensión. Si no detectamos sobreextensión, lo que corresponde es hacer un rebasado, el del cual hablaremos en próximas clases. Otro aspecto que vamos a evaluar de las superficies de impresión es la estabilidad. La estabilidad implica que cuando haya contactos oclusales de un lado o del otro, como vamos a articular o en un esquema de oclusión balanceado o lingualizado, implica que cuando el paciente muerde de un lado, del lado antagonista o del lado contrario, vamos a tener contacto y esto nos va a mantener que no haya desplazamientos horizontales mayores a 2 milímetros. Nosotros vamos a probar eso haciendo presión digital a ambos lados de la superficie oclusal del primer molar, tanto en superior como en inferior, y vamos a hacer un efecto de balanza, presionando de un lado y del otro. Y el desplazamiento no puede ser mayor a 2 milímetros. O sea, prácticamente es imperceptible al ojo. Luego pasamos a la evaluación de la superficie oclusal. La oclusión se va a verificar cuando se finalicen los ajustes de la superficie de impresión. Vamos a utilizar para esto el papel de articular y una pinza para papel de articular. Entonces, vamos a colocar el papel de articular posterior a haber hecho presión firme en la superficie oclusal sin provocar dolor. Y vamos a verificar, en caso de que haya errores, si estos errores son de errores oclusales de laboratorio o errores oclusales clínicos. Y ahora en detalle les describo estos tipos de errores. Los errores oclusales de laboratorio se van a deber a una mala técnica laboratorial y va a dar lugar a que los dientes se muevan de manera individual o que se muevan en bloque y provocan un aumento de la dimensión vertical de la oclusión. Obvio. Entonces, se va a deber a 4 aspectos básicamente. Uno, a presiones excesivas durante el prensado. Es decir, que cuando se prensa, se ejerce presión excesiva y se rompe o se deforma la cavidad de moldeo dentro de la mufla. En otros casos puede haber ruptura del yeso de revestimiento y se produce un movimiento de los dientes. Puede haber también presión de la mufla liberada durante el ciclo de muflado, desplaza la mufla y crea un espacio que hace que el acrílico entonces se distorsione, como se puede observar en el área 3. En el área 4 hay separación de las mitades de la mufla por exceso de resina.
Entonces, generalmente estos son errores que el laboratorio debe de tener en cuenta porque en el momento que se detectan pues pueden ser corregibles, pero si el laboratorio no se percató de ellos y envía a la consulta la prótesis con estos errores, vamos a tener serios problemas en la consulta. Los clínicos van a aparecer en la instalación, pero generalmente no se detectan en la prueba con dientes. Y entonces estos, gracias a Dios, van a ser leves y pueden ser corregidos por varios métodos. O sea, primero por un ajuste oclusal o simple y llanamente por un remontaje en articulador. Para identificar los errores oclusales vamos a utilizar, como anteriormente les mencioné, papel de articular y a valernos de la retroalimentación que nos va a dar los mecanorreceptores de la mucosa. Es decir, existen terminaciones nerviosas en la mucosa del paciente que nos van a nosotros a indicar dónde está el punto alto, dónde contacta primero y guiándonos a través de un conversatorio sincero con el paciente, él nos va a decir dónde está la molestia y ahí nos valemos de la evaluación visual pidiéndole al paciente que abra y cierre y nosotros separando ligeramente los labios para ver posiblemente dónde está el punto de contacto prematuro. Bien, culminamos con la fase clínica de colocación. Ya después que todo esté bien, nos corresponde a nosotros darle las recomendaciones al paciente. Estas recomendaciones las vamos a ver en detalle en la parte 2 de esta clase.